La siguiente, por favor. Ambientes con baja diversidad, como podemos ver, no solamente zonas agrícolas, sino bosques con una baja diversidad en cuanto a árboles y ecosistemas tropicales, justamente con una alta biodiversidad. La siguiente. En realidad, la problemática que hoy en día se está presentando para este caso de especies invasoras en plantas es que muchas veces fragmenta y genera una pérdida de hábitat. También hay una propagación justamente de estas especies exóticas invasoras, por lo que les comentaba hace un momento en la definición, por la propagación agresiva que estas muestran, generando justamente un desplazamiento competitivo, ya sea por hábitat o por suelo, luz, nutrientes, etc. Y además generan cambios en los procesos ecológicos de estos ambientes bastante frágiles. La siguiente. Las especies que hoy en día son consideradas justamente por el SENASA como especies exóticas invasoras en el Perú es el sorghum, conocida mayormente como la grama china, que están distribuidas básicamente a lo largo de toda la costa y se encuentran hasta los 500 metros sobre el nivel del mar y genera un gran impacto ambiental a nivel de los cultivos. Es considerada a su vez como la sexta maleza más importante a nivel económico, a nivel mundial. En cuanto a las acciones de mitigación que hoy en día se está generando en contra de esta especie exótica invasora, básicamente están contenidos los métodos de control químico, que a su vez también son bastante dañinos para el medio ambiente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el medio de dispersión que estas plantas pueden llegar a tener son bastante agresivas y por ende las acciones de mitigación también deben de ser bastante agresivas. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, desgraciadamente hoy en día no existen estudios de investigación que se manejen conocimientos sobre el comportamiento y la ecología de estas plantas para poder hacer un plan de mitigación sobre ellas. Otra de las especies consideradas como exótica invasora es el Cyperus, o también llamado coquito, se encuentra igualmente a lo largo de la costa peruana. Incluso se ha reportado ya en las zonas de selva, y también obviamente es considerado una invasora con bastante daño en la economía, justamente porque afecta a los cultivos, y no solamente a los cultivos por considerarse una maleza, sino también por generar una alelopatía y una baja de nutrientes en los suelos en las cuales estas llegan a introducirse. La siguiente, por favor. La grama dulce, que también es un problema que se genera para la economía de nuestro país, están no solamente en los campos de cultivo, en la zona, y es muy conocida en las pistas de aterrizaje, muchas de las hoy en día de las pistas de aterrizaje en la zona de selva, ya sea por pistas clandestinas o pistas de acceso a algunas comunidades o a empresas, etcétera, 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 sino que también se encuentran justamente en bailes interactivos. Como podemos ver, estas malezas están afectando tanto a la costa, sierra, selva y todos los ecosistemas de nuestro país. El control, como podemos ver, también es un control químico, el cual se está tratando de ejecutar como acción de mitigación. Como podemos ver, estas malezas también generan cierta alelopatía y además problemas en la producción agrícola. El quicuyo
básicamente lo encontramos ya no tanto en las zonas en las zonas bajas, sino más en las zonas un poco más elevadas, entre los 2.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estas, como podemos ver, son bastante dominantes en estas zonas y están reduciendo o limitando básicamente la actividad agrícola y la actividad ganadera. Son utilizadas muchas veces, son de muy mal, no son pastizales que sean de alguna manera buenos para la ganadería, ya que su nivel nutricio es bastante bajo. Y además, como podemos ver, su control se basa en los métodos tradicionales. La siguiente, por favor. Tenemos también estas otras dos especies, las cuales mantienen el mismo patrón, ¿no? Son especies bastante agresivas para su introducción, generan un daño tanto a la agricultura como a la ganadería, y que son básicamente mitigadas con herbicidas, elementos químicos o con elementos tradicionales para su erradicación. En todo caso, lo que sí podríamos generar como alcance es que, y en lo que sí de alguna manera coincido con el resto de panelistas, es justamente que para poder hacer un buen manejo y un buen control de estas especies exóticas invasoras es que se necesita investigación para poder ver cuál es el comportamiento, la ecología y cuáles son las acciones a proponer para el control de estas especies. Acordémonos que una vez ingresadas estas especies es sumamente difícil su erradicación, y lo que podemos aún proponer es el control. Pero no trabajemos en base al control, trabajemos en base a la prevención. Hay muchas especies exóticas que en plantas, al menos, creo que lo mismo se repite en animales, que no son invasoras aún porque no lo sabemos, pero que sí generan un cierto daño ambiental y que debemos de tenerlo en cuenta, sobre todo ya que tienen, si bien es cierto, tienen una importancia económica o una buena rentabilidad económica, el daño a largo plazo, el daño ambiental que se genera es fuerte. Habría que hacer en todo caso un estudio de costo-beneficio para ver qué es lo que realmente es más rentable. Entonces, continuando con nuestro foro, en el caso de especies exóticas invasoras en el ecosistema terrestre, invitamos al biólogo Miguel Ángel Lelich a hablarnos acerca de la presencia de la liebre europea en nuestro país. El biólogo Miguel Ángel Lelich es egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en recursos acuáticos, mención ecología aplicada. Cursa estudios de doctorado en ciencias biológicas en la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como especialista en biodiversidad de la Dirección General de Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura. Un aplauso. Muy buenos días. Ante todo, agradecer la invitación de Rosamiki y su excelente equipo, y a Minan, ¿no?, por esta importante charla para un tema que está en este momento de moda, pero que alberga muchas especies, incluye muchas especies que son problemáticas en diferentes zonas del país. Vamos a ver un caso especial, el caso de la liebre europea. Es conspicuo porque es una especie, es un mamífero, un animalito ya grande, ¿no? Y vamos a ver los orígenes de cómo nos hicimos de este problema de manera involuntaria. La siguiente, algo de la biología de la liebre. Es una liebre, no es un conejo, que se parece bastante. Ustedes que son biólogos saben mucho sobre eso. Así como está en la foto, está amarradita de la patita, porque son animales bien, pero bien veloces, extremadamente veloces. Más adelante vamos a ver entre las problemáticas
¿Por qué es tan difícil de erradicar esta especie? Algo de su biometría, animales conspicuos, pesan de 3 hasta 5 kilos los más grandecitos, ¿no? Casi 12.5 centímetros, y sus orejitas, las orejas, el punto negro en la oreja es típico, con eso los identificamos en cualquier parte del Perú. El siguiente. Mucha gente colona en Argentina y en Chile añoraban mucho la caza de la liebre. Son cazadores, muchos descendientes, ¿no?, italianos. Entonces querían una presa cinegenética, un animal cinegenético interesante, y se trajeron su liebre y la introdujeron. La siguiente, la introdujeron a Argentina en los años 1800. Desde los años 1800 hasta 1983 este animal expandió su territorio y su distribución. Ya para 1983 la teníamos en Brasil. Sin embargo, los investigadores decían que el Perú estaba ausente para 1983. Vamos a ver más adelante de que no es así. La siguiente. Es un animalito, y esto nos complica también el asunto, es un animalito que tiene hábitos nocturnos. O sea, si queremos ir a buscarla de día es muy difícil que la vamos a encontrar, especialmente de noche. Si queremos hacer evaluación como nos pasó a nosotros, tiene que ser necesariamente de noche, ¿no?, con sus linternas. Complicado el asunto. Su sentido de vista, de audición, de olfato, locomoción son excelentes. Y vamos a concluir más adelante que es un animal muy interesante para los ecosistemas peruanos. No necesariamente interesante desde el punto de vista positivo. El siguiente. Así lo vemos, así de veloz es, puede llegar hasta 60 kilómetros por hora. Muchas personas en Tacna, que es en la localidad del estudio de caso, le llaman la moto, que así de rápido desaparece entre la vegetación o en las colinas. La siguiente. Aparte de eso, aparte de estar muy preparada para los inviernos en Europa, tiene ciertas condiciones que le vinieron de perillas para vivir en el Perú, y sobre todo en las zonas altoandinas. Tiene mioglobina, tiene importantes concentraciones de mioglobina en sus músculos, tiene una masa muscular muy espirrigada, unas patas largas, un esqueleto liviano, le permite alcanzar esas velocidades, pero también le permite administrar bien el oxígeno en su cuerpo, lo que es extremadamente favorable en las zonas altoandinas, donde animales exóticos así nomás no se adecuan. La siguiente. Y bueno, de yapa, como se dice, adicionalmente, esta especie se reproduce como todo conejo, la familia de los conejos, o pariente de los conejos, se reproduce muy bien. Puede tener hasta 2.5 apariciones por año, como vamos a ver, ¿no? La siguiente. 2.5 apariciones por año, un promedio de 2.17 crías, es decir, que cada hembra puede producir hasta 6 crías por año. Entonces ya vamos a tener una idea de cómo es la situación. La siguiente. Entonces, vamos a concluir que esta especie es una verdadera máquina ecológica que ha llegado al Perú en el momento preciso, en el instante preciso, y no tiene ningún animal parecido de su especie que le pueda hacer frente. Y entre los predadores que podrían hacer presa de ella, vamos a encontrar muy pocos predadores. En la costa, lamentablemente, el zorro costeño, el chiquitito, ese zorrito, no creo que le pueda hacer a un adulto de cosquillas, muy difícil. Lo hemos visto lo enorme que es, lo agresivo que es, lo rápido que es. La siguiente. Chile y Argentina han tenido efectos negativos, sobre todo en los cultivos, y esto es lo preocupante para la realidad nacional. Vamos a discutir un poco más adelante. Afecta principalmente los cultivos. En zonas, en la Patagonia, puede comer todo tipo de gramíneas, brotes, incluso come los brotes de los pinos, en los sistemas
forestales. Pero su especialidad son esos cultivos deliciosos, muy buenos, que están en las costas y que el hombre prepara para estos animales, ¿no? Así lo entienden en la siguiente. Los efectos positivos en Chile dicen que la liebre sirve como distractor. El puma está alimentando a la liebre, por lo tanto deja de lado el ganado de los predadores. Es uno de los aspectos que hay que estudiar. Lamentablemente tenemos muy pocos estudios en el Perú. Necesitamos estudios urgentes y tenemos muy poco. La siguiente. Este es el estudio que hicimos en el departamento de Tacna. La siguiente. Iniciamos las evaluaciones de costa en las zonas altoandinas. La idea fue era bajar por las 3 principales cuencas de Tacna, haciendo un recorrido por toda la zona para incrementar el conocimiento que ya había generado Daniel Cosíos anteriormente sobre el mismo tema, ¿no? Él trabajó con encuestas, nosotros queríamos hacer una encuesta integral porque teníamos un problema. La gente en Tacna, sobre todo los agricultores de Tacna, las zonas bajas, La Yarada, Sama, Ipe, que se quejaban de que había llegado una plaga tremenda. Había llegado una plaga tremenda y no sabían qué hacer, no sabían a quién pedir ayuda. Entonces nos llamaron a nosotros para que evaluáramos y ver la magnitud del impacto que estaba ocurriendo. Yo personalmente lo tomé desde el punto de vista ecológico. Vamos a ver qué podemos hacer con respecto a mitigar el impacto de esta especie más adelante. Llamaron a SENASA para ver casa sanitaria. Es extremadamente complicado el asunto, pero para nosotros fue muy bueno porque aprovechamos para tener estudio de naturaleza ecológica y que ahora contribuye pues al grupo de estudios y experiencias en especies exóticas o especies invasivas. La siguiente, eso fue en el 2005. Recorrimos esos distritos bajando por las 3 principales cuencas de Tacna, como le decíamos, la de Sama, la de Caplina, la de Locumba. Aquí en la especie, uno de los valles interandinos. La siguiente. Hicimos transectos. Planificamos hacer transectos, hicimos transectos en 2 estaciones, siguiendo una metodología convencional. Sin embargo, los transectos no nos dieron resultados favorables, por eso no los incluimos en las estadísticas. Trabajamos con encuestas principalmente, ¿no? Y la idea era hacer un barrido de todo Tacna con una especie de grilla grande y tratar de ver dónde apareció la liebre por primera vez, por dónde entró, porque no teníamos hasta ese momento clara cómo eran los patrones de distribución y de ingreso de la especie, por dónde ingresó, cuánto tiempo demoró en llegar hasta los valles costeños de Tacna, ¿no? Y predecir de repente en cuánto tiempo podría alcanzar otros sitios más delicados desde el punto de vista agrícola. La siguiente. Acá tenemos a uno que capturamos, lo capturó un campesino, y es también todo una historia. Le pusimos el nombre Esteban al animalito este. Esteban se llamaba el chico con que estábamos trabajando. Era un chipano, un chico muy interesado en la biología, un biólogo de Tacna. Entonces, ¿qué pasaba con Esteban? Lo habían capturado en Locumba, en la parte baja, cerca de Mirada. Y de tanto preguntar si por ahí habían visto, si tenían, siempre nos decían, sí hay. Llegamos a esa zona, encontramos a Esteban, y el poblador lo había trasladado 20 kilómetros. Y lo tenía con una hembra, un conejo doméstico, blanquita, bien bonita. La idea era que se reprodujera, estaba esperando que se aparente todo. Iba a esperar bastante tiempo. Es imposible que se aparente. Sin embargo, la intención de llevar esta especie más de 20 kilómetros es tremendamente problemático porque está incrementando la velocidad de desplazamiento de la especie, ¿no?